Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras, haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio eterno. Una vez más, me es motivo de gusto poder saber que cuento con su amable presencia a través de la televisión o a través de la sintonía de su radiotransmisor. Bienvenidos a esta serie de temas sobre el santuario. En esta ocasión continuaremos ese fascinante estudio sobre los servicios en el santuario. Uno de los temas que quizás ha generado más debate dentro de la iglesia cristiana concerniente al santuario ha sido precisamente este asunto de las solemnidades o las fiestas en Israel. No solamente los judíos y algunos de los primeros cristianos en la época temprana del Nuevo Testamento observaban o vieron necesario observar estas fiestas por la ascendencia que ellos tenían, sino que también aún después del Concilio de Jerusalén, cuando se tomaron decisiones, todavía el debate no quedó completamente erradicado, porque la iglesia en el tiempo moderno aún debate sobre este asunto. Continuemos conociendo otras características más que me ayudan a entender, y estoy seguro también ampliarán su conocimiento acerca de estas fiestas ceremoniales, o que también se le llamaba sábados rituales allá en el antiguo Israel. Y una vez más lo quiero invitar para que me acompañe. Tomemos nuestro libro de texto, la Santa Escritura, abrámosla y dejemos que ella sea la que nos amplíe, nos aclare este panorama que es tan hermoso. Acompáñeme. Al tomar la palabra de Dios, uno no puede evitar pensar, Dios habla a través de ella, aún todavía en este tiempo, y qué lindo cuando vemos que Él mismo nos aclara nuestras inquietudes. Una cuarta característica, habíamos visto 3 en la ocasión anterior, una cuarta característica acerca de estas fiestas ceremoniales nos enseña a nosotros que estos sábados o estas solemnidades que se celebraban en Israel tenían una particularidad muy importante. Voy a escribir en el pizarrón, acompáñeme por favor. Las fiestas eran, número 1, conmemorativas. Lo escribo aquí. Y número 2, estas fiestas eran tipológicas. Voy a explicar el significado de ambos términos. La palabra conmemorativa, como usted lo ve en la pizarra, indica o significa que su propósito era ser un continuo recordatorio para Israel. Así que Dios recordaría a los israelitas que ellos estuvieron esclavos en Egipto y que por la gracia y el poder divino ellos salieron libres para ser una nación en completa libertad para adorar y servir a su Creador. La palabra o el término tipológico es un término que se extrae de un vocablo griego, tupos, así como usted lo escucha, tupos, y este vocablo quiere decir que lo que se está presentando, bien sea es una ilustración, ilustra,
es una gráfica que proyecta hacia el futuro, hacia una realidad superior. Es como si fuera una profecía que está proyectándose hacia el futuro. Así que estas fiestas, teniendo estas dos características, me mencionarían a mí que había un propósito específico o un doble propósito específico con la observancia de estas ceremonias. Recordemos, una, Dios quería que ellos no olvidasen lo sucedido en Egipto y cómo Dios los sacó libres. Leámoslo. Aparece allí en el libro de Levítico, una vez más, en el capítulo 23, versículos 42 y 43. La palabra de Dios lee de la siguiente manera: en cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Exactamente. Esa parte conmemorativa no podía ser pasada por alto. Dios quería que no se olvidaran de lo acontecido allí en Egipto. A la misma vez que eran tipológicas porque ilustraban, prefiguraban y a la misma vez apuntaban, profetizaban a una realidad superior, la Escritura una vez más me menciona cómo funcionaban estas ceremonias. El apóstol Pablo, siendo nuestro gran intérprete del Antiguo Testamento, nos lo presenta de la siguiente manera. Vayamos a la pizarra una vez más. Allá en Levítico 23, usted se acordará, aparecen las 6 ceremonias, o los 7 más bien ceremonias, en un listado. La primera era la Pascua. La segunda era la fiesta de los panes ácimos. La tercera era la fiesta de las gavillas o los primeros frutos de la tierra. Y la cuarta era la fiesta de las siembra, se le llamaba en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento toma el nombre de Pentecostés. Ahora bien, estas 4 fiestas ceremoniales se realizaban a principios de la época o del año. En otras palabras, la Pascua se celebraba entre marzo y abril. Al día siguiente de la Pascua venían los ácimos. Al día siguiente de los ácimos venía la fiesta de los primeros frutos o de las gavillas. Y luego 50 días más tarde venía la fiesta del Pentecostés. Ese es el significado de Pentecostés en griego. 50. Ahora, las fiestas tempranas del año. Luego entonces, hacia el final del año, habían otras 3 fiestas. Por un lado, estaba la fiesta de las trompetas. Luego estaba la fiesta o la ceremonia de la expiación. Y después se encontraba, ya culminando, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Un total de 7 fiestas. Ahora bien, notemos cómo Pablo me ayuda a entender la naturaleza tipológica, simbólica, profética, prefigurativa, como usted lo quiera llamar, de estas ceremonias. Cuando usted va a los escritos de Pablo, por ejemplo, allá en 1 Corintios, el capítulo 5, me dice el apóstol San Pablo que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por cada uno de nosotros. Así que esta Pascua representa la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. A la misma vez, Pablo en ese mismo contexto me presenta a mí que Jesús es también el cumplimiento de los panes ácimos. Estos panes ácimos se llamaban de esta manera porque eran panes hechos sin levadura. La levadura había sido
tomada como un símbolo de pecado. Por lo tanto, cuando se celebraba la Pascua, al día siguiente se comían panes sin levadura, indicando de esta manera que ellos no solamente aceptaban el sacrificio del Cordero, sino que también querían tener vidas sin pecado. Jesús fue también el cumplimiento, porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, luego Jesús es sepultado, pero es sepultado sin pecado. Más tarde, en el mismo libro de los Corintios, pero en esta ocasión en el capítulo 15, versículo 21 y versículo 23, dentro de ese contexto, usted va a encontrar que Pablo llama a Jesús las primicias. Así que Jesús es el cumplimiento de los panes ácimos. Jesús es el cumplimiento de las primicias, los primeros frutos de la tierra. Ahora bien, de pronto esto le va a ayudar a aclarar a usted otro concepto más. Cuando Pablo me presenta a Jesús allá en 1 Corintios, el capítulo 15, como el cumplimiento de la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos de la tierra, cuando antiguamente Israel traía los primeros frutos delante de Dios como un símbolo de la cosecha final que vendría al final del año. Jesús ahora, al resucitar, Él es el primer fruto que surge de la tumba como una garantía de que todos aquellos que duerman en Jesús también resucitarán al fin del tiempo. Por eso Pablo en el capítulo 15 hace tanto énfasis en que si Jesús no murió y resucitó, tampoco nosotros tendremos esperanza de resurrección. La implicación, entonces, es bien interesante, porque ahora Pablo, a través de esto, me dice claramente a mí que lo que sucedió en ese fin de semana, cuando Jesús padece, es crucificado, es sepultado y luego resucitado, no fue algo fortuito en la historia del judaísmo, sino que fue algo que ya estaba planeado por siglos de antelación y que había sido ilustrado y profetizado por Dios cada año a través de las ceremonias, las celebraciones que se realizaban allá en el antiguo Israel. Sí, mi amigo, cuando Jesús es crucificado el día viernes, Jesús muere en la cruz en cumplimiento del sacrificio del Cordero Pascual, esa celebración de la Pascua. Cuando Jesús es bajado de la cruz y es colocado en su sepultura y permanece en su sepultura el resto del día viernes, el día sábado, Jesús yace en ese sepulcro en cumplimiento de la fiesta de los panes ácimos, porque su cuerpo fue dado sin pecado. Ahora, cuando Jesús resucita temprano el primer día de la semana, Jesús lo hace no porque quería cambiar el día de reposo, sino porque ahora esa resurrección era únicamente el cumplimiento de la promesa y la profecía que Dios había hecho a través de la fiesta de las gavillas o los primeros frutos de la tierra. Por eso los autores del Nuevo Testamento hacen énfasis en esa resurrección. Y en varias ocasiones, en 8 en total, hacen referencia a ese primer día de la semana. No lo hacen porque sencillamente ellos están cambiando el día de reposo o de alguna manera entienden que hay que cambiar el día de reposo. No, el énfasis en la resurrección que aconteció en el primer día de la semana es porque ellos quieren que el pueblo judío entendiese que Jesús había resucitado en cumplimiento a la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las gavillas, que usted y yo hoy en día disfrutamos y le damos gracias a Dios porque cumplió Dios y ahora Jesús está en el cielo intercediendo por usted y por mí. Gloria a Dios. Ahora, siguiendo otra vez más aquí en el pizarrón, vamos a encontrar que 50 días más tarde, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, me dice la Escritura que el Espíritu Santo en el día del Pentecostés es derramado
sobre los apóstoles y surgen milagros, reavivamiento, etcétera. Así que de igual manera que estas 4 fiestas que eran conmemorativas y tipológicas a la misma vez, estas fiestas se celebraban a principios del año en el antiguo Israel. También estas fiestas lograron su cumplimiento en la temprana era de la iglesia cristiana. Por lo tanto, mi amigo, si estas fiestas tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús y la iglesia cristiana, no había necesidad de seguirlas guardando más. No había más necesidad. Por eso Pablo enseñó allí en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 9 al 11, cuando le dice a los Gálatas: guardáis los días, los tiempos, los años, me temo que os haya predicado en vano. Ya no había necesidad de guardarlas, porque Jesús era el centro y el cumplimiento de esos símbolos prefigurados a través de estas fiestas. Luego venían las celebraciones de fin de año, trompetas, expiación, cabañas. La Escritura también me dice que al igual que estas se cumplían al fin del año o se realizaban al fin del año, estas también tendrían su cumplimiento al fin de la era cristiana previo a la venida de Cristo Jesús. Por eso usted encontrará que a partir de 1844 comienza a proclamarse con voz de trompeta que la hora de su juicio venía. Las trompetas se celebraban por 10 días, anunciando la venida de la expiación. Por 10 años también se proclamó ese mensaje en entre 1833 y 1843, anunciando que vendría la expiación, que según la profecía bíblica en Daniel, en el capítulo 8, comenzaría en 1844. Jesús iniciaría su labor de expiación en el santuario celestial, desde el lugar santísimo, para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de ser limpiados, justificados por la gracia de Cristo Jesús, y entonces a su venida pudiera ser trasladado al reino de los cielos. No se olvide, Apocalipsis hace referencia a este evento allá en varios capítulos. Primer capítulo es allá en el capítulo 10, luego el capítulo 11, especialmente cuando Juan es trasladado al cielo dentro del templo y ve el arca del pacto. Y luego entonces Apocalipsis 14 me dice que la hora de su juicio es venida. Sí, mi querido amigo, no era una celebración que debía de hacerse literalmente, sino que era una prefiguración de un evento que el Señor realizaría en el cielo. Pero cuando venimos a la fiesta de las cabañas, la fiesta de las cabañas tampoco sería una celebración que se debería de hacer ritualmente cada año por la iglesia cristiana, porque ahora el apóstol Juan, una vez más en visión, allá en el capítulo 7 de su libro de Apocalipsis, en el versículo 9, Juan ve una multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo que están delante del trono de Dios, están vestidos con atuendos blancos y tienen palmas en sus manos. ¿Por qué palmas? Cuando usted va al Antiguo Testamento y hace la conexión apropiada, va a encontrar en el libro de Levítico, en el capítulo 23, que la única celebración que se realizaba con palmas en la mano era la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Así que esta fiesta que le enseñaba al pueblo de Israel que ellos eran peregrinos aquí en la tierra y que ellos aspiraban a una patria mejor, ahora tiene su gran cumplimiento cuando usted y yo, que somos peregrinos y advenedizos sobre esta tierra y anhelamos una patria mejor, tendrá su cumplimiento cuando seremos trasladados a ese reino que el Señor está preparando para usted y para mí. Sí, mi querido amigo, estas fiestas eran conmemorativas y a la misma vez eran tipológicas. No había que guardarlas. Literalmente, una vez que Jesús muriese en la cruz del Calvario, porque ellas tendrían ahora su realidad o su cumplimiento a través del ministerio de Jesús y a través del ministerio de la iglesia.
Otra característica particular de estas ceremonias es que estas fiestas eran consideradas días de descanso. El apóstol San Pablo las llama a ellas allá en el libro de Gálatas, las considera también ceremonias cuyo momento era simplemente un descanso que simbolizaba algo más. Ahora, vayamos al libro de Levítico una vez más, brevemente. Estas solemnidades, en el capítulo 23, versículos 2 y 4, eran llamadas santas convocaciones. En otras palabras, no era un día feriado común y corriente, era una santa convocación. En ella, nos dice el libro de Levítico, no se podían realizar actividades comunes. En otras palabras, se terminaban o cesaban las actividades de trabajo comunes y el pueblo descansaba en ese día, según el libro de Levítico. El reposo de estas fechas obedecían a una enseñanza muy particular. Tenían que ver con el acto salvador que Dios había realizado en el pasado, sacándolos de Egipto, y en el futuro, cuando el Mesías vendría a morir en la cruz del Calvario. Ahora bien, aunque eran días de reposo, eran santas convocaciones, hay que tener cuidado de no confundirlas con el sábado, séptimo día de la semana. Eran dos cosas completamente diferentes. Le voy a dar 3 razones por las cuales no pueden ser confundidas las ceremonias, los sábados ceremoniales o solemnidades con el sábado, séptimo día de la semana. Levítico 23 no solo hace la diferencia, sino que también me ayuda a entender lo siguiente. En primer lugar, la naturaleza de estas fiestas era completamente temporal. En otras palabras, su carácter transitorio quería decir que estas ceremonias se celebrarían solamente hasta cierto tiempo, cuando llegaría su cumplimiento y ya no habría necesidad de hacerlo más. Número 2, estas fiestas ceremoniales, a diferencia del sábado, se festejaban una vez cada año. Ahora, note usted la distinción. Mientras que las fiestas eran transitorias o temporales, el sábado es eterno, precede a la creación y continuará después de que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. A la misma vez que las ceremonias se festejaban solamente una vez al año, el sábado se observaba cada 7 días. Tercera característica era que estas eran conmemorativas del éxodo de Egipto. El sábado precede al éxodo, a la liberación del éxodo. Mi querido amigo, al igual que no se podían confundir estas ceremonias con el sábado, tampoco se podían confundir estas ceremonias con otros rituales en el santuario, tal como la circuncisión o los sacrificios. Mientras que las fiestas, los sábados ceremoniales eran anuales y requerían que el pueblo cesara de sus actividades, los sacrificios y la circuncisión se realizaban a través de todo el año y no se requería que hubiera una fiesta nacional en Israel. Le brindo una tercera característica, o más bien estamos contando cuarta, quinta, una sexta característica de estas fiestas o solemnidades. La palabra del Señor me muestra que estas eran de naturaleza temporal, porque la palabra de Dios me dice a mí, Pablo, en Gálatas, capítulo 3, versos 17 y 19, que éstas se habían de observar hasta que viniese la simiente prometida. Una vez que llegase, no había necesidad de observarlas más. No obstante, en el Antiguo Testamento hay quienes
han tomado un vocablo que se utiliza para pensar que a lo mejor todavía hay que seguirlas guardando. Porque en el Antiguo Testamento, allá en Levítico 23 y en otras ocasiones, Dios las llama a ellas celebraciones que deberían de realizarse en forma perpetua. Se utiliza el término perpetuo. En otras ocasiones se utiliza el término sempiterno. En otra ocasión se puede utilizar el término para siempre o se puede utilizar la frase por los siglos de los siglos. Estas frases o estos términos son la traducción de una misma palabra. Tanto en el hebreo como en el griego tienen la misma acepción o el mismo significado. Les voy a comentar cuáles son las palabras. La palabra olam en hebreo, la palabra aion en griego. Ahora, estas dos palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significan lo mismo, para siempre, eternamente, sempiterno, etc. Sin embargo, yo quiero que usted note algo dentro del uso de estos términos en el Antiguo Testamento, o más bien en toda la Biblia. Recuerde, necesita dejar que los autores bíblicos le ayuden a entender el uso de estos términos. La palabra olam y la palabra aion quieren decir eterno, pero depende con referencia a qué se está utilizando. Si el uso de la palabra es con referencia a algo terrenal, el eterno quiere decir solamente hasta cuando viva y muera el individuo. Por ejemplo, en el caso de Jonás, allá en el capítulo 1 de su libro, Jonás le ora a Dios desde el vientre del pez y le dice, soy separado eternamente de ti. Y esa separación fueron solamente 3 días. Ahora bien, cuando se aparecen en conexión con Dios, como Dios sí es eterno, entonces ese término identifica eternidad con Dios. Mi estimado amigo, que Dios lo continúe bendiciendo a usted al seguir explicando, entendiendo y leyendo la Escritura. Dios lo cuide y lo bendiga siempre.